Buenos días a todos. Muchas gracias por sumarse a la sesión de hoy. Hoy día vamos a hacer un webinar respecto a la gestión de riesgos en proyectos con Seiforma 7.1. A ver, les explico cómo va a ser la mecánica de hoy. Nosotros vamos a ver teoría respecto a gestión de riesgos y luego lo vamos a ver en un caso práctico, en un proyecto ficticio, digamos. Pero primero debemos empezar por planificar nuestro proyecto ficticio. Por lo tanto, ¿cómo lo vamos a hacer? Con Seiforma. ¿Y qué es Seiforma? Seiforma es una empresa con presencia mundial. Es una empresa que ofrece soluciones informáticas en gestión de proyectos desde el 82. Es una herramienta top en el Infotech y en el Gartner y cuenta con 300.000 usuarios repartidos en todos los continentes. Algunas referencias mundiales tenemos como a Philips o Airbus, utilizan Seiforma, el departamento de TI utiliza Seiforma y también tenemos algunas consultoras grandes como Bryce que también utilizan Seiforma. Por otro lado, también tenemos algunos clientes en Latinoamérica, como por ejemplo empresas del grupo Intercorp o UNACEM. Tenemos los electrodomésticos en Durama y bueno, estamos muy presentes aquí en el sector público, sobre todo en el Ministerio del Ambiente. Vamos a ver un caso práctico y les voy a explicar quiénes van a estar involucrados en este proyecto ficticio. Vamos a tener personas ficticias que van a fungir roles como, por ejemplo, de jefe de proyecto. Para eso tenemos a Daniela Astorga. Ella va a ser jefe de proyecto, responsable de planificar las actividades de nuestro proyecto. Vamos a hacer un proyecto de desarrollo de software muy, muy simple. No tienen que saber en realidad nada de desarrollo de software. Lo voy a mantener en términos súper simples que todos podamos comprender. Nada fuera de lo extraordinario. ¿Okay? Ella va a planificar nuestro proyecto y es justamente ella la responsable de hacer esta primera parte antes de que entremos a la parte de riesgos. Luego vamos a tener a Sofía Caneva, que va a ser nuestra analista de riesgos. Ella va a ser responsable de trabajar de riesgos respecto a la teoría que en un rato más vamos a conversar. Y luego tenemos a Aaron Cole, que es un miembro del equipo del proyecto. Él va a ser responsable de ejecutar las tareas que se le planifiquen o que se le asignen, mejor dicho. ¿Okay? Entonces, aquí yo ya estoy en la herramienta, en Seiforma. Esta herramienta es una herramienta web. Ahora yo lo estoy usando en Chrome, pero pueden usarlo desde Safari, Opera, Firefox o cualquier navegador que ustedes prefieran. Yo al lado izquierdo tengo los proyectos en los cuales Daniela Astorga está involucrada, ¿no? Por otro lado, bueno, aquí vemos que está su foto, su nombre, y aquí en la parte superior izquierda yo tengo los espacios de trabajo o las opciones que Daniela posee. Por ejemplo, ella puede trabajar proyectos, casos de negocios, puede ver información respecto a los recursos, puede ver información respecto a las carteras y puede llenar su hoja de tiempo, entre otras cosas, por ejemplo, en la sección de ejecución. Ahora nosotros estamos en el espacio Centro Proyectos y vamos a proceder a crear un nuevo proyecto. Seiforma me da la opción de crear un proyecto desde cero, que es lo que vamos a hacer ahorita, pero también nos permite crear un proyecto desde una plantilla o desde otro existente si es que queremos recoger alguna planificación que vamos a reutilizar, ¿no? O modificar para que se ajuste a la realidad de nuestro proyecto. En este caso vamos a hacerlo desde cero, como les comenté. Vamos a hacer una aplicación, vamos a hacer el desarrollo de una página web institucional para nuestra misma empresa, entonces va a ser, el proyecto se llama Nueva Web Institucional. Ahora, Seiforma nos permite manejar tipologías de proyectos. Por ejemplo, tenemos en este caso desarrollo interno y desarrollo externo. Esto es totalmente configurable, son los tipos que yo me inventé para esta demo. ¿Para qué nos sirven los tipos? Dependiendo del tipo, por ejemplo, un proyecto puede tener cierto proceso o un calendario distinto y es para eso que nos sirve sobre todo. Luego le vamos a asignar una cartera, por ejemplo, esto va a ser perteneciente a la cartera de TI interno. Y le voy a dar siguiente. Luego, en esta nueva pantalla, yo voy a poder modificar nuevamente el nombre o el tipo del proyecto. Y además puedo decidir si quiero utilizar o no, por ejemplo, ágil, ¿no? Seiforma tiene un módulo muy, muy bueno respecto a cómo gestionar los proyectos de manera ágil, pero no lo vamos a utilizar de momento. Puedo definir cuándo quiero que inicie el proyecto. Voy a definir que, por ejemplo, no sé, debe iniciar o debió iniciar el lunes 13 de abril, ¿no? Por ejemplo, estoy poniendo cualquier fecha. Y vamos a poner una fecha límite, por ejemplo, del 16. Esto es como un deadline que luego nos va a servir mucho para los reportes respecto a si el proyecto está acabando antes o después de su deadline, ¿ok?
Luego, yo en esta segunda sección puedo definir los interesados o los involucrados en mi proyecto. Por ejemplo, aquí tengo a Daniel Astorga por defecto, que es el usuario con el cual estoy ahora en la herramienta. O también puedo ingresar a alguien más. Por ejemplo, podría de una vez asignar a mi, o digamos, traer a este proyecto, involucrar a mi analista de riesgo, a Sofía Canepa. Entonces, simplemente yo usé el buscador y ahí la tengo ubicada y aparece incluso con su foto. Luego aquí en la parte inferior yo puedo definir unos permisos extras o especiales respecto a quién puede ver o escribir sobre mi proyecto, pero lo vamos a dejar ahí por ahora. Ahora, el tercer paso para ya terminar de definir nuestro proyecto es definir quién va a trabajar con nosotros en el proyecto, es decir, quién va a ejecutar las tareas que yo vaya a planificar. Para eso tenemos el botón de añadir miembros del equipo. Aquí yo voy a tener, digamos, un listado de las ramas de la organización de mi empresa. ¿Okay? Por ejemplo, tengo administración, clientes internacionales, innovación y desarrollo, TI, ventas y marketing. Entonces yo voy a elegir la rama de desarrollo y aquí yo voy a tener todos los recursos que pertenecen a la rama de desarrollo. Yo puedo elegir unos cuantos, por ejemplo, pero en este caso lo voy a asignar a todos. Entonces yo ya tengo aquí mi equipo de proyecto y con eso le doy hecho y voy a tener mi proyecto ya totalmente definido. En todos los lugares de Salesforce donde tenemos esta sección de la izquierda, nuestro árbol de proyectos, podemos ocultarlo de tal manera que tengamos más facilidad, más espacio para trabajar en la herramienta. Ok, entonces aquí estamos en la pestaña de definición. Esto viene a fungir como un acta de constitución de nuestro proyecto. Okay. Ahora nosotros vemos campos muy limitados, como un nombre, una descripción tal vez, y nada más, pero la idea es que nosotros lo que hacemos al momento de implantar Sizeforma en las empresas es que como esta herramienta es muy configurable, nosotros adaptamos o agregamos campos, o agregamos todo lo que en verdad la empresa o la organización vaya a necesitar para que de verdad, por ejemplo, esta zona de definición de verdad funcione como un acta de proyecto, considerando toda la información que cada empresa maneja. Entonces, por ejemplo, aquí en la descripción yo estoy poniendo más o menos el alcance del proyecto, puedo volver a definir los interesados, los permisos, fechas, bueno, otras propiedades. Luego, al lado derecho tengo los hechos clave. Dice aquí estado actual. ¿Y ese estado de dónde está saliendo? Bueno, todos los objetos en Sizeforma tienen un proceso, ¿no? Por ejemplo, ahora está nuevo, de ahí podría ir en curso, suspenderse, abandonarse o completarse. ¿Y para qué nos sirven los procesos? Para justamente, bueno, varias cosas. Una de ellas es, por ejemplo, que podemos ir armando o teniendo un historial del proceso. Podemos ver en qué fechas cambió de estado, quién fue el responsable, si es que hubo comentarios, todo eso lo podemos ver. También cada cambio de estado pues, se pueden enviar notificaciones vía correo electrónico. Luego, ¿qué más tenemos? Porcentaje completado, 0%. Bueno, eso es lógico. Todavía no he empezado, ni siquiera lo he planificado el proyecto. Esfuerzo total, 0. Costo total, 0. ¿Okay? Luego, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a efectivamente programar nuestro proyecto muy rápidamente para ya pasar a la parte de riesgos. Entonces, por ejemplo, en Sizeforma, cuando uno quiere ya planificar su proyecto, vamos al espacio de trabajo de programador de proyectos. Aquí nosotros tenemos tres grandes áreas en la pantalla. Tenemos al lado izquierdo el listado de actividades, en la parte central el Gantt del proyecto y en la parte de la derecha un panel de información que si no tengo ninguna tarea seleccionada va a mostrar información del proyecto, pero si tengo una tarea seleccionada va a mostrar información respecto a la tarea que tenga seleccionada, valga la redundancia. Entonces, muy rápido voy a hacer una planificación muy simple para ganar tiempo y explicarles más cosas, sobre todo respecto a riesgos. Por ejemplo, puedo poner una actividad de análisis preliminar. Podemos esto verlo como actividades o como fases. No voy a entrar tanto de detalle todavía, menos. Luego puede ser una fase de diseño. Luego puede ser una fase de implementación. Y luego puede ser una fase final de pruebas, digamos. Yo sé que los proyectos de software son mucho más complejos, pero lo vamos a mantener simple para propósitos de este ejercicio. Ahora, lo siguiente que yo voy a querer hacer es definir un vínculo entre esas tareas. Yo lo puedo hacer muy simplemente, puedo marcar la tarea y luego arrastrarla hacia la siguiente y así voy creando los vínculos de dependencia entre estas. Por defecto, el vínculo que se crea es inicio-fin, pero también hay los otros tipos de vínculos, inicio-inicio o fin-fin para los que conocen respecto a eso. Una vez que tengo eso, yo puedo definir una duración para mis tareas y lo que va a pasar es que en vivo
el Gantt que se encuentra en la parte central de la pantalla se va a ir actualizando para reflejar las duraciones o las proporciones correctas en este diagrama de Gantt. Luego lo siguiente que yo voy a querer hacer es, por ejemplo, asignar recursos. Yo, por ejemplo, para esta fase de análisis preliminar, puedo querer asignar un recurso. Y eso lo vamos a hacer con este panel de la derecha. Pero a ver, este panel de la derecha tiene muchas opciones. Los voy a comentar muy rápidamente, muy por encima, qué opciones tenemos. Por ejemplo, en la primera sección podemos editar muchos parámetros respecto a la tarea, como restricciones para que inicie después de una fecha, o modificar el porcentaje completado, parámetros en sí de la tarea como tal. Luego puedo ver las asignaciones de recursos. Aquí yo voy a asignar quién va a trabajar la tarea que tenga seleccionada. Luego tengo la pestaña de transacciones. Siteforma nos permite manejar transacciones. Entendamos transacciones para Siteforma como flujos de caja. Son pagos puntuales que yo voy a hacer, por ejemplo, a un tercero, a un proveedor, voy a alquilar un equipo. ¿Ok? Es eso. Luego voy a tener los objetos de trabajo. Estos son, digamos, los objetos periféricos a nuestro proyecto. Tenemos, por ejemplo, acciones, asuntos, entregables, solicitudes de cambio y riesgos. ¿Okay? Aquí es donde se van a listar finalmente los objetos de trabajo que estén asociados a la tarea que yo tenga seleccionada. Y finalmente vamos a tener una sección de vínculos en donde podemos ver, por ejemplo, que en la sección de sucesores está la fase de diseño. Esto tal vez es medio obvio, pero recuerden que este proyecto es muy simple. En un proyecto tal vez más real, los vínculos son un poco más, bueno, hay muchos más y puede ser un poquito más difícil de leer un Gantt de manera gráfica y tener esto a la mano es súper útil. Entonces, voy a crear, como les comenté, una asignación sobre esta tarea. Siteforma maneja dos tipos de asignaciones genéricas y nominativas. Vamos a empezar por la genérica. Una asignación genérica es una asignación sin nombre y apellido. O sea, es una etapa en la cual yo no sé tal vez quién va a ser específicamente el recurso que va a trabajar mi tarea. Entonces yo voy a decir, por ejemplo, en este caso, que voy a necesitar un project manager, digamos, lo voy a necesitar 4 horas y ya. Se usan este tipo de asignaciones cuando, por ejemplo, estamos haciendo una planificación muy temprana del proyecto o cuando estamos haciendo un caso de negocio y no sabemos realmente quién va a ser, ¿no? Sabemos que necesitamos un project manager, pero no sabemos si va a ser Fernando, Carlos o Juan. Entonces, por ejemplo, si es que nosotros ya quisiéramos pasar esta asignación a una nominativa, le voy a dar completar. Y aquí yo voy a tener un listado de los recursos, pero no cualquier recurso. Voy a tener los recursos que corresponden al perfil de Project Manager. ¿Okay? Entonces, de esa manera yo puedo hacer una asignación mucho más simple e inteligente porque el trabajo de buscar en un listado enorme de recursos quién es el Project Manager lo está haciendo Siteforma por mí. ¿De acuerdo? Otra cosa útil que nos ofrece Siteforma es que al lado derecho de cada recurso tenemos un porcentaje. ¿Qué es ese porcentaje? El porcentaje de ocupación de los recursos, de cada recurso, para el periodo de la tarea en la cual estamos tratando de hacer la asignación. Por ejemplo, para ese periodo vemos que Anderson Paul está un poco más ocupado y por otro lado, Michael Foster se encuentra totalmente libre. Entonces yo, por ejemplo, ahí podría elegir a Michael Foster sin ningún problema y ya con eso la asignación va a quedar creada, ya la vamos a poder ver en el Gantt. Ahora que yo podría continuar creando estas asignaciones, pero vamos a dejarlo hasta ahí solo para propósito del ejercicio. Una cosa que sí me gustaría mostrarles cómo se hace, porque es algo muy interesante, es el tema de las transacciones. Como les comenté, las transacciones son flujos de dinero. Y para nuestra fase de pruebas, vamos a crear una transacción que se llame, por ejemplo, vamos a alquilar un servidor de pruebas. ¿Ok? Entonces, la transacción se va a llamar alquiler de servidor de pruebas. Aquí yo tengo también una tipología para las transacciones, que luego me sirve mucho para los reportes que pueda generar. Por ejemplo, esto va a ser una subcontratación. Yo aquí puedo darle un monto, por ejemplo, digamos, va a ser $1,500, y luego le puedo dar una fecha. Eso por defecto sale en la fecha de hoy día. Pero algo interesante también que nos ofrece Siteforma es definir la fecha bajo una fórmula, bajo una parametrización. En otras palabras, yo puedo definir que, por ejemplo, la fecha esté asociada a una tarea. Pues puedo decir que esté asociada al inicio de una tarea o puedo decir que esté al fin de una tarea. Por ejemplo, una de esas, mi empresa de software ficticia tiene una política para pagar a los proveedores luego de 5 días una vez que termina, digamos, su servicio,
lo que sea que nos venden, ¿ok? Y pues eso lo puedo reflejar así. Entonces, ¿esto cómo se leería? Esta transacción va a tomar la fecha del fin de la fase de pruebas más un desfase de 5 días. ¿Ok? Una vez que lo di a aceptar, esta fecha ya se está calculando automáticamente y ya está. Y eso es conveniente porque si luego yo realizo una replanificación de mi proyecto, de mi tarea de pruebas, yo no tengo que mover manualmente esa fecha porque se va a mover automáticamente respecto a los parámetros que yo ingresé. ¿Ok? Así yo podría continuar trabajando este proyecto, pero ¿qué ocurre? Yo estoy aquí en una empresa de software y pues puede que muchos de los proyectos de desarrollo de página web sigan una plantilla o una planificación más o menos similar. Obvio, no todos van a ser igual, pero digamos que podemos manejar plantillas para que nuestra planificación no la tengamos que hacer de cero, sino que tengamos algo de base para lo cual, empezar, digamos. Entonces, tengo aquí una plantilla de desarrollo de páginas web. Aquí Saiforma me pregunta si se quiere importar los perfiles genéricos, o sea, las asignaciones genéricas, como les expliqué hace un rato, que trae la plantilla. Si es que quiero importar los entregables que vienen con la plantilla, eso también lo podemos manejar así. Y si quiero importar los riesgos en la plantilla, porque puede haber riesgos, ya a propósito de los riesgos, ya cada vez vamos ya acercándonos más al tema de riesgos, pueden haber riesgos que ya vengan inherentes al desarrollo de una página web. Entonces los puedo manejar así de igual manera. Entonces, aquí una vez que la plantilla se importe, vamos a tener una planificación ya un poco más elaborada de un proyecto de desarrollo de una página web. Ahora lo que le tocaría al jefe de proyecto, por ejemplo, si es que hay cosas que modificar, es ya hacerlo directamente. Por ejemplo, esto en vez de 20 días, puedo darle 30 días, ¿ok? De ahí ya es más trabajo del jefe de proyecto ir perfilando o ir acotando esta plantilla a la realidad de su proyecto, ¿no? Otra cosa interesante que podemos ver acá es que hay una tarea de color celeste. ¿Qué significa eso, que esa tarea esté de color celeste? Significa que la tarea no forma parte de la ruta crítica del proyecto. Y para aquellos que no conocen el término, si una tarea forma parte de la ruta crítica, implica que el fin del proyecto se va a ver afectado si es que una tarea se retrasa, pero si no lo es, pues no se va a afectar. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, esta tarea que está de color rojo forma parte de la ruta crítica. El proyecto está acabando el 2 del 10 y si yo, por ejemplo, le pusiera 35, el fin del proyecto se va a ver impactado. Por otro lado, si es que esta tarea que tiene una holgura, es decir, un periodo de tiempo en el cual la tarea se puede retrasar sin afectar el fin del proyecto, si yo le cambio aquí la duración, pues no va a pasar nada, no va a impactar el fin del proyecto. Pero eso solamente porque no forma parte de la ruta crítica y Saiforma no nos muestra para saber qué tareas sí o sí no se pueden retrasar para que sepamos pues a cuál prestarles más atención y que nuestro proyecto no se retrase. ¿Okay? Entonces, ahora lo siguiente que deberíamos ver ya es ver el tema de los riesgos en Saiforma, pero antes de eso vamos a regresar a la presentación y vamos a ver unos cuantos conceptos muy, muy simples para que luego tengamos algo sobre lo cual trabajar. Primero que todo, ¿por qué es importante? Me imagino que, bueno, dada la coyuntura, voy a contarles una breve anécdota, dada la coyuntura de todo lo que está ocurriendo respecto al coronavirus, en cierta medida nosotros hemos tenido que realizar cierta gestión de riesgos en el sentido de que tuvimos que aplicar cierto plan de contingencia para poder trabajar desde nuestras casas, ¿no? Ya sea que lo tuvimos mapeado desde antes de que esto podía ocurrir, aunque no creo en realidad, o no, pues nosotros en cierta manera hemos aplicado cierta gestión de riesgos para continuar nuestras labores de la mejor manera desde nuestros hogares, ¿no? Hemos tenido que aplicar una acción de contingencia para ello. Para algunos ha sido más fácil, para otros más difícil, pues, pero al fin y al cabo para la mayoría ha sido así. Entonces, vamos a ver algunos conceptos. ¿Qué es la gestión de riesgos? Es la identificación, evaluación y priorización de eventos desafortunados, de tal manera que podamos minimizar su probabilidad y su impacto. ¿De acuerdo? ¿Quiénes podrían hacer gestión de riesgos? ¿O qué rubros en todo caso? Pues definitivamente rubros como el de la construcción, el del transporte, bancos o financieras, aseguradoras, empresas de desarrollo de software, industrial o energía.
Hay algunas empresas en donde es más crítico, o rubros, mejor dicho, algunos rubros en donde es más crítico hacerlo por un tema de que están regulados porque deben hacerlo, pero finalmente todos nos podemos beneficiar de hacer gestión de riesgos de tal manera que nuestros proyectos se ejecuten de la mejor manera posible y evitando cualquier situación que pueda impactar su costo, su tiempo o su alcance. ¿Okay? O sea, todos deben, no, pero todos pueden sí y deberían o podrían, claro que sí, porque todos se verían beneficiados de esa manera. Ahora, ¿cuál es el proceso que seguimos para hacer una gestión de riesgos? Yo ahora vamos a pasar por cada una de las etapas muy rápido, luego hay una explicación para cada una de ellas, ¿ok? Primero vamos a tener la identificación, donde nosotros vamos a identificar los riesgos que pueden estar involucrados en nuestro proyecto. Luego vamos a analizarlos y priorizarlos. ¿Qué pasa? O sea, nosotros podemos tener 800 riesgos, pero no vamos a trabajar los 800, vamos a trabajar los más graves o los más probables, una de esas, ¿no? Luego que tengamos estos riesgos principales, nosotros vamos a comenzar a mitigarlos, vamos a planificar acciones y a ejecutarlas de tal manera que podamos reducir la probabilidad o el impacto de los mismos. Luego, a pesar de nuestro mejor esfuerzo, si es que el riesgo se manifiesta, se gatilla, vamos a ejecutar nuestro plan de contingencia, si es que el riesgo ocurre, como ahí muy bien dicen, ¿no? Ahí nosotros vamos a ejecutar acciones de tal manera que podamos ya no controlar la probabilidad, porque eso ya ocurrió, sino controlar el impacto que la manifestación de este riesgo pueda tener sobre nuestro proyecto o esté teniendo sobre nuestro proyecto. Finalmente, nosotros, bueno, si es que no se ejecuta el riesgo, nosotros vamos a estar constantemente monitoreando los riesgos, monitoreando, digamos, los síntomas que nos pueden indicar que ya se están manifestando. Vamos a mantener actualizada su información y pues una vez hecho eso, es un proceso finalmente cíclico. Nosotros siempre vamos a poder ir identificando nuevos riesgos, ir actualizando su información o repriorizarlos. Es un trabajo constante, ¿de acuerdo? Entonces, como muy bien les mencioné, cuando nosotros identificamos riesgos, pues tenemos distintos tipos. Tenemos riesgos internos, por un lado, que pueden considerar humanos, tecnológicos, operacionales o físicos. Y por otro lado, vamos a tener riesgos externos, como por ejemplo riesgos económicos, políticos o naturales, como un terremoto, por ejemplo. Luego nosotros cuando vamos a analizar y priorizar riesgos, usualmente lo que nosotros vemos en un riesgo es su severidad, y que la severidad es la probabilidad por el impacto. Y una vez teniendo esto, nosotros lo podemos categorizar en 5 niveles: mínimo, bajo, moderado, alto y extremo. ¿Y qué vamos a hacer con esta información? Podemos ubicar luego los riesgos en una matriz, de tal manera que nosotros sepamos cuáles son los más severos y podamos pues atender eso, mitigar sobre todo esos, ¿ok? Bueno, si tenemos todos los recursos y la capacidad para atenderlos todos, en buena hora, pero no es esa la realidad. La realidad es que nosotros vamos a enfrentar o vamos a atender a aquellos que sean más graves y pues de esta manera podemos saber precisamente cuáles son. Luego, cuando nosotros mitigamos riesgos, tenemos varias estrategias para hacerlo. Por un lado, podemos evitar el riesgo. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, vamos a construir un edificio y pues a nuestro arquitecto se le ocurrió un diseño muy loco para cierta, no sé, para el lobby del edificio. ¿Okay? Eso puede presentar un riesgo porque implica que voy a tener que contratar, no sé, personal especializado, voy a tener que hacer un estudio físico, no sé, de la estructura, ¿ok? Puede haber muchos riesgos involucrados a ello, ¿no? Y una manera de evitarlo podría ser, eh, pues, optar por un diseño tal vez más sobrio, más tradicional, de tal manera que no incurrimos en esa clase de situación donde algo pueda salir mal y pueda retrasar nuestro proyecto. Eso es, por ejemplo, un escenario en el cual nosotros evitamos un riesgo. Luego, por otro lado, podemos compartir un riesgo. Por ejemplo, si es que, no sé, yo soy un supermercado, ¿ok? Y, por ejemplo, yo tengo que vender, o yo quiero vender papel higiénico y, pues, yo no voy a depender solamente de un proveedor, ¿ok? Así me ofrezca el mejor precio del mundo. Yo siempre voy a tener varios proveedores de tal manera que si uno me falla, pues tengo un backup, ¿no? De eso se trata el compartir el riesgo, es de diseminar la responsabilidad de que un evento desafortunado ocurra y su impacto, por tanto. Luego podemos reducir un riesgo, regresándole al ejemplo de la construcción de un edificio con un diseño
no sé, novedoso, nosotros para reducir un riesgo, si es que de verdad queremos realizar este diseño novedoso y arriesgado, vale la redundancia, lo que podemos hacer es, por ejemplo, capacitar a nuestro equipo, comprarles cursos, especializaciones, qué sé yo, de tal manera que sí nos veamos en la capacidad de enfrentar o de ejecutar esas tareas de la manera correcta y así reducimos el riesgo. Finalmente, la última o otra estrategia para mitigar un riesgo es aceptarlo. O sea, nosotros, ok, hicimos todo lo que pudimos, pero también debemos comunicar el riesgo, lo que pueda pasar, de tal manera que aceptamos que es algo posible y estamos preparados para ello. ¿Okay? Eso también es viable. Luego, cuando nosotros ejecutamos un plan de contingencia, ¿pero qué es un plan de contingencia? Estos actúan como amortiguadores y absorben el impacto de un evento desafortunado, de tal manera como un trampolín, por ejemplo, absorbe la caída de un trapecista en un circo, por ejemplo. Estos son ejecutados cuando se identifican suficientes síntomas de la materialización de un riesgo. Nosotros, como les comenté, vamos a estar monitoreando los riesgos para identificar apenas esto se manifiesta, porque no es tan claro en todos los casos. Ahora, puede sonar de repente un poco similar al concepto de mitigación en contingencia, pero no lo son, y les voy a contar por qué. Por un lado, por ejemplo, una acción, un plan de mitigación se realiza para prevenir un riesgo, pero por otro lado, una contingencia es una acción para recuperarse de un riesgo una vez que ya ocurre. Uno es nuestro plan A, es preventivo, el otro es nuestro plan B, es reactivo. Uno es a priori, otro es a posteriori, en otras palabras. La mitigación se realiza dependiendo de la severidad del riesgo antes de que esto ocurra. Y por otro lado, la contingencia, ciertos factores son monitoreados y acciones se ejecutan cuando el riesgo se gatilla. Nuevamente, a priori, posteriori. Por otro lado, la mitigación reduce la probabilidad de impacto, pero en la contingencia la probabilidad ya no importa porque ya ocurrió, ¿no? Lo que nosotros vamos a hacer es mantener el impacto bajo control. ¿Okay? Finalmente, monitorear y controlar el riesgo, vamos a fungir como de torre de control de un aeropuerto, en donde nosotros vamos a estar actualizando el estado de los riesgos y vamos a hacerle seguimiento a cada uno de ellos y vamos a constantemente monitorear los síntomas de que estos se estén materializando. ¿Okay? Entonces, muy bien, vamos a regresar a nuestro caso práctico, nuestra planificación, nuestro proyecto de desarrollo de una nueva página web institucional. Entonces, yo aquí en otro navegador tengo aquí a mi analista de riesgos y voy a seleccionar el proyecto. Este proyecto está ligeramente un poco más trabajado porque ya tiene las asignaciones completadas, de tal manera que ya podemos entrar de lleno a esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo voy a ir a los objetos de trabajo del proyecto. Nuevamente yo voy a esconder la sección izquierda para tener más espacio para trabajar. Ya tengo los riesgos que vienen de la plantilla, ¿ok? Tengo muchos riesgos. Por ejemplo, tengo una huelga de programadores, tengo el riesgo de integración, enfermedad infecciosa, riesgo de desarrollo, riesgo de especificaciones. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a hacer el ejercicio de crear un riesgo muy rápidamente. Digamos que para una actividad necesitamos, por ejemplo, en nuestra página web queremos que esté disponible, no sé, en quechua, por ejemplo, y necesitamos un quechua hablante para esta actividad. Pero ¿qué pasa? No es que precisamente tengamos muchos quechua hablantes, lamentablemente, en general y en nuestra empresa, entonces un riesgo puede ser disponibilidad de recurso especializado. Digamos que puede ser riesgoso, una de esas, no sé, le pasa algo o está muy ocupado en un proyecto más relevante, entonces nosotros queremos mapear ese riesgo. Aquí nosotros vamos a poder asignar un tipo. Entonces, tenemos aquí los mismos tipos que discutimos en la parte teórica. Por ejemplo, esto va a ser un riesgo de tipo humano. ¿Okay? Puedo asignar un vínculo, por ejemplo, aquí yo puedo poner un link a mi gestor documental para explicar tal vez más el riesgo si quisiera. Puedo relacionarlo a una tarea específica de mi proyecto, por ejemplo, puedo relacionarlo a la sección de inicio de la página web, digamos. ¿Okay? Con eso se va a llenar una fecha estimada, que es la fecha en la cual este riesgo se podría materializar. Y bueno, tenemos otros parámetros, como por ejemplo, tenemos impacto en costo, vamos a darle, no sé qué,
Digamos que eso nos podría suponer 10 días de buscar a alguien más y, no sé, unos 500, $200 para pagarle a esta persona externa, digamos, ¿no? Estoy planteando un escenario totalmente ficticio, ¿no? Luego, lo que nosotros podemos hacer es ingresar al nivel del riesgo. Hoy en día, o sea, ahorita, como estamos ahora, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en la probabilidad yo puedo decir que es posible, ¿ok? Y la gravedad puedo decir que es moderado, ¿ok? Y ya con eso, probabilidad por gravedad, tengo ya la severidad de riesgo que es moderado, ¿ok? Luego yo puedo ingresar otros parámetros más específicos para el impacto en tiempo, por ejemplo, puedo decir que es moderado, el costo es mínimo y el impacto en calidad es mínimo. Perdón, el impacto en costo, digamos que es moderado y el impacto en calidad mínimo, ¿ok? Así yo puedo ir armando mis riesgos en seis formas. Luego, además, puedo agregar secciones a medida que las vaya necesitando. Yo podría agregar una sección de descripción para describir mi riesgo. Podría agregar una de causas que expliquen las causas del riesgo y así a medida que yo vaya necesitando las secciones, pues las voy agregando. No me las pone todo inmediato porque no todos trabajamos todo siempre, ¿ok? Trabajamos lo que nos es útil y presentar toda la información de uno podría ser engorroso para muchas personas, ¿ok? Es por eso que se hace así. Una vez que yo estoy listo, lo voy a dejar ahí, le doy a aceptar y ya con eso tenemos el riesgo creado, ¿ok? Entonces, nos vamos a poner ahora en la situación de que, ok, digamos que tenemos todos los riesgos mapeados de nuestro proyecto de una nueva web institucional. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a comenzar a analizarlos para ver cuáles son finalmente los que vaya a mitigar. Pero ¿cuál voy a mitigar? Bueno, SafeForma, en primer lugar, nos categoriza los riesgos en cartillas según su nivel, ¿ok? Por ejemplo, arriba tengo la huelga de riesgos, abajo tengo los altos, por ejemplo, riesgo de integración, enfermedad infecciosa, y así para abajo. Otra manera de verlo es con los informes. Yo, por ejemplo, perdón, como la simulación. Yo, por ejemplo, aquí yo puedo crear escenarios de riesgos. ¿Y qué es un escenario para esa forma? Es la constitución de dos o más riesgos, ¿ok? Porque pueden haber situaciones que se presenten que puedan materializar tres, cuatro riesgos de una, ¿ok? No sé, para ciertos rubros de proyectos podría ser un cambio de gobierno o cambio en la regulación y eso de inmediato gatilla varios riesgos. Entonces, así nosotros podemos realizar simulaciones de un grupo de estos. Entonces, para este le voy a poner el escenario 1 simplemente. Le voy a poner los riesgos que están involucrados. Aquí me sale un listado. Yo puedo seleccionar algunos, por ejemplo, huelga, riesgo de especificaciones, integración. ¿Okay? He elegido cualquiera realmente. Y con eso, una vez que yo ejecute el escenario, ¿okay? Voy a tener el impacto en tiempo, el deslizamiento del proyecto que se está provocando por estos riesgos y cómo es que es esto posible calcular siquiera porque cada riesgo tiene un enlace con la tarea en la cual estaría involucrada. Entonces se puede calcular efectivamente cuánto se está retrasando o cuánto se retrasaría el proyecto, que en este caso es 30 días. ¿Okay? Puedo verlo en términos de tiempo, perdón, o puedo verlo en términos de costo, ¿de acuerdo? Aquí yo puedo ver que mi costo del proyecto se incrementaría en $7,000. Luego yo puedo ver el impacto que va a tener un escenario terminado en mi Gantt. Si yo selecciono el escenario 1, puedo ver el desfase entre las fechas, entre las tareas de mi proyecto respecto a lo que está actualmente ocurriendo. Por ejemplo, veo que esta tarea, que hice especificaciones detalladas, se está prolongando mucho más y pues así vamos a poder ver o apreciar el desfase en cada una de estas. Tenemos esa manera de verlo por un lado y así evaluar cuál es el escenario más riesgoso, pero también tenemos los informes. Este informe me va a presentar, como vimos en la parte teórica, una matriz muy, muy simpática y práctica y limpia de los riesgos que tenemos en nuestro proyecto. Yo, por ejemplo, aquí de inmediato, sin mucho conocimiento, veo que aquí hay algo mal, porque está en la zona roja. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver eso en un momento. Luego por abajo tenemos los riesgos por tipo, ¿no? Por ejemplo, veo que tengo dos riesgos tecnológicos, uno operacional y tres humanos. Entonces, nosotros vamos ya, bueno, estamos ahora como Sofía Canepa, como nuestro analista de riesgos, y vemos este riesgo y decimos, pucha, vamos a mitigar este, porque es el más grave, ¿ok? Entonces vamos a hacer el ejercicio de mitigarlo.
Vemos qué riesgo es la huelga de programadores. Ok, entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos, que está relacionada a una tarea en específica, vemos que es muy, muy grave, y lo que vamos a hacer ahora es mitigarlo. Pero ¿cómo lo vamos a mitigar? Nosotros tenemos aquí un plan de mitigación que ya se ha trabajado. Dice aquí, el plan consiste en demostrar la importancia de los programadores por parte de la empresa. Además, ir investigando qué opciones existen si es que este evento se suscitara, perdón. Entonces tenemos a ver el plan de mitigación. ¿Y qué nos dice el plan de mitigación? Tenemos dos elementos que podemos ejecutar si es que efectivamente decidiéramos ya mitigarlo, que es crear incentivos a programadores, aumento de sueldo, vacaciones y mejor equipo. Y por otro lado, investigar empresas en extranjero de tercerización de desarrollo. De tal manera, estas dos acciones van a ayudar a que, si es que van a ayudar a reducir el impacto o la probabilidad de que este riesgo ocurra, tal cual como lo vimos en la tarea. Entonces voy a comenzar a planificar estas acciones. Voy a convertirlas, perdón, estos elementos, voy a convertirlos en acciones, ¿ok? Estos elementos se pueden crear como acciones, digamos, como cosas puntuales, o también las podría incorporar a mi Gantt del proyecto. Pero en este caso voy a dejarlos como tareas, así como aisladas del proyecto, ¿okay? Que se pueden llevar en paralelo sin importar lo que esté ocurriendo en el proyecto. Aquí yo puedo ingresar más detalle respecto respecto a la acción, puedo ingresar una descripción si quisiera, pero lo que vamos a hacer de momento es añadir un recurso, un responsable a ejecutar, o sea, para ejecutar esta acción. Vamos a elegir a nuestro amigo Aaron Cole. Con eso va a aparecer ya su carita y va a salir ahí como el responsable de la acción y le vamos a dar a aceptar. Exactamente lo mismo voy a hacer con el otro elemento. Lo voy a convertir en una acción, le voy a asignar a Aaron Cole y voy a seleccionarlo y con eso ya está. Y le doy a aceptar. Entonces ya con eso el plan de mitigación ya ha sido planificado y ha sido asignado a una persona. Entonces, vamos a nuevamente ir con Aaron Cole. Perdón, no nuevamente, vamos a ir ahora estamos en la plataforma ingresados como Aaron Cole. Aaron Cole no es un jefe de proyecto, no es un analista de riesgos, es un recurso, entonces sus opciones son más limitadas. Nosotros en SiteForma podemos limitar las opciones o los espacios de trabajo que cada rol de usuario puede visualizar según las circunstancias, según lo que la organización desee. Por ejemplo, este señor ve una página de noticias respecto a la empresa, ve un resumen de los proyectos en los cuales está asignado en el futuro. Por ejemplo, que hay una proyección para los próximos 3 meses, si sabe qué va a hacer. Aquí él puede ingresar las hojas de tiempo en las tareas en las cuales esté asignado, y lo que nos interesa a nosotros son los elementos de trabajo que tiene asignado. Vamos a ir, por ejemplo, aquí muestra algunos elementos de trabajo, los que están por vencer este mes, pero nosotros vamos a ir al detalle de las acciones para visualizarlos todos, ¿ok? Entonces tenemos aquí para el proyecto de nueva web institucional, tenemos las dos acciones que creamos en su momento. Tenemos los incentivos a los programadores y tenemos lo de investigar las empresas en el extranjero para tercerizar la programación o la implementación, ¿ok? Aquí en la acción podemos ver de que esta acción está conectada a un riesgo, ¿ok? Podemos ver toda esa información, podemos ver de dónde vino finalmente esta acción, ¿ok? Entonces, bueno, digamos que yo voy a, digamos que ya gestioné, ya hablé con recursos humanos para que todo esto se realice. Lo que voy a hacer es ya marcar esta acción como completada. ¿Y cómo lo voy a hacer? Tengo aquí un panel a modo de Kanban. Yo puedo ver las acciones en las cuales estoy involucrado, ¿ok? Actualmente hay un filtro que oculta las acciones ya completadas. Si yo lo activo, pues las veo todas, ¿no? Pero lo vamos a dejar el filtro activo para ver un poco más limpia la pantalla, ¿ok? Entonces, este incentivos a programadores lo voy a mover abierto. En este estado, por ejemplo, se puede utilizar para cuando ya estoy gestionando, trabajando la acción. Y luego, ya cuando esta está completada, la voy a mover a cerrado. Va a desaparecer, pero recuerden que es porque tengo un filtro activo que oculta las acciones ya completadas, ¿ok? Ahí SiteForma me pregunta si es que esta acción la quiero la quiero convertir en un entregable. Yo puedo aquí también en SiteForma mapear los entregables de mis acciones. Por ejemplo, esta acción puede acabar en un documento, puede acabar en un acta de una reunión, puede quedar
muchas cosas dependiendo de lo que desee la organización, pero lo vamos a dejar ahí, vamos a seleccionar que no vamos a hacer nada más aparte de completar esta acción. Tal cual vamos a hacer con la acción de investigar empresas en el extranjero, digamos que ya contactamos ahí con empresas, no sé, en España que pueden hacer la labor y no nos cobran tanto, ok, entonces ya lo tenemos mapeado, ok, y le voy a decir que, bueno, no quiero generar ningún entregable ni nada, y ya está, ahora Aaron Cole ha terminado su trabajo. Ahora vamos a ir como Sofía Canepa, vamos a volver como Sofía Canepa. Bueno, aquí en elementos no queda nada porque todo lo convertí a acciones y si voy a acciones veo que las acciones que le planifiqué a Aaron Cole ya están cerradas, ya están completadas. Entonces yo como analista de riesgo lo que tengo que hacer es actualizar el estado de este riesgo. Aquí este riesgo para cuando teníamos mapeado aquí previamente cuál iba a ser el nivel de probabilidad y gravedad una vez de que este riesgo se mitigara. Como ya ejecuté mi plan de mitigación, lo que puedo hacer es copiar estos niveles en el actual. Entonces, a ver, antes de hacerlo, quiero que vean que aquí en el nivel de riesgo actual está en extremo, ¿ok? Y lo que se va a hacer, una vez que le diga así, es que se va a aplicar los niveles que estaban aquí de mitigación en el riesgo actual. Luego lo que yo puedo hacer es crear una instantánea, es como una fotografía de los niveles del riesgo. De tal manera que yo luego puedo ver un historial de todos los niveles que ha tenido mi riesgo y puedo ver cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. ¿Ok? Entonces ahora mi riesgo está mitigado. Ahora, vamos a saltar finalmente, ya para ir casi cerrando con la sesión de hoy día, vamos a saltar a un proyecto que, digamos, ya tiene un poco más de avance, ya ha transcurrido un poco más, ya hemos ejecutado ciertas actividades, ha ido el Gantt del proyecto y vemos que, por ejemplo, está actualizado hasta el viernes pasado, vemos que la sección en verde, cada tarea es ya completada, vemos, por ejemplo, de color lila la línea base y vemos que, por ejemplo, ha habido un cierto desfase, ¿ok? Eso, bueno, es un proyecto ficticio, ¿no? Que ya tiene un poco más de información, un poco más de avance, ¿ok? Entonces vamos a volver nuevamente a la sección de objetos de trabajo de proyectos y bueno, tenemos aquí la huelga de programadores, ¿ok? Entonces, este riesgo se ha ejecutado, ¿ok? Hicimos todo, los estuvimos contentos, no funcionó, ¿de acuerdo? Afortunadamente, nosotros ya tenemos mapeado una empresa en el extranjero para que realice la labor de los programadores que se nos han puesto en huelga, ¿ok? Entonces, el plan de contingencia, ¿en qué consistía? En adquirir los servicios de empresas extranjeras de desarrollo de software para tercerizar actividades de implementación. Voy a ver el plan de contingencia. Entonces, dice aquí, bueno, es un ejemplo muy simple, contratar empresas extranjeras. Esto incluye, bueno, ponerles dentro del contexto el proyecto que estoy realizando, darles los accesos para que en verdad puedan hacer su trabajo, pagarles tal vez, firmar un contrato, no lo sé. Pero Aaron Cole va a ser encargado de realizar esta gestión. Entonces, Sofía Canepa lo que va a hacer es convertir este elemento de contingencia en una acción y asignarlo. ¿A quién? Bueno, Aaron Cole. Okay. Lo voy a buscar nuevamente, lo voy a asignar y ya con eso la acción se ha creado. Si voy a acciones, pues aquí está, esta nueva la acción. Si es que aquí Aaron Cole actualiza su pantalla, ya va a aparecer la nueva acción, digamos que, ok, la pone aquí en estado abierto, la está ejecutando y una vez que la ejecuta, pues ya la pone en cerrado. Y ya con eso, digamos que lo hemos hecho muy rápidamente, obviamente implica mucho más trabajo, pero digamos que así se puede ir mapeando las acciones relacionadas a un plan de contingencia. ¿Okay? Luego, ya para cerrar casi la sesión de hoy día, he vuelto como Daniela Astorga, recordemos que ella es la jefe de proyecto, ella puede ver también cierta información respecto a las carteras, ¿no? Les voy a mostrar más o menos cuál es la visión de bosque que, por ejemplo, ella o la PMO o la gerencia podría tener respecto a las carteras de los proyectos de nuestra organización. Por ejemplo, si yo voy a la cartera de TI interno, en donde nuestro proyecto se encontraba, tenemos aquí los proyectos por tipo, tenemos los proyectos por estado y vemos una historial, una línea de tiempo de los proyectos que se han creado en los últimos 12 meses. Luego también tengo los resúmenes de estado, que son los reportes o
o status que envían los proyectos, aquí tengo sus caritas, que envían respecto a sus proyectos cada semana, por ejemplo. Y así, si algo anda mal, yo sé específicamente a quién jalarle las orejas, ¿ok? Tengo aquí toda la información muy cómodamente a la mano. Si es que yo, pues, por ejemplo, quisiera ver más información respecto a un proyecto en particular, le doy clic, aquí veo el detalle del informe que envió, veo la definición del proyecto, aquí tengo una línea de tiempo, por ejemplo, aquí vemos que ya nos pasamos de la fecha límite, el deadline del proyecto, puedo ver el Gantt, tengo todo a la mano para en realidad hacer un seguimiento muy efectivo respecto a los proyectos. Luego también tengo un modo de hoja de ruta, en donde yo voy a poder ver los proyectos involucrados o en todo caso que contiene esta cartera en específico. De color verde tengo la sección del proyecto ya ejecutada, de color gris la planeada pero no ejecutada aún, y de color lila tengo las líneas base, que son las capturas, digamos, de la planificación original de mi proyecto. Entonces, si es que algo va desfasado en la línea base es porque, bueno, no está bien. Por ejemplo, si está súper desfasado, ¿no? Súper desfasado este proyecto de implementación de MTA, y pues así yo puedo ver qué proyectos están bien o mal. Esa es otra manera. Bueno, y de color naranja en los triángulos está indicada la fecha límite, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos un proyecto, por ejemplo, este proyecto, ¿ok? Y ese proyecto ya está pronosticado para que acabe luego de su deadline, por ejemplo. Luego tenemos las fases y los puntos de revisión. Esta es otra manera de ver como una ayuda a la gestión de proyectos para hacer el seguimiento. Yo, por ejemplo, tengo estos simbolitos, ¿no? Y tienen muchos significados. Por ejemplo, eh, todo esto sirve para mapear las fases y los puntos de revisión de un proyecto, los hitos, en otras palabras. Entonces, si algo está en color verde, es que se ha completado y a tiempo. Si está de color amarillo, significa que se ha completado, pero tiene un retraso. Y si no tiene rellenos, que aún no se ha completado. Pero si está achurado, o sea, con estas líneas, significa que está en curso. ¿Ok? Y por otro lado, si es que está en rojo, significa que está pronosticado para estar tarde según la situación actual. Puede haber un retraso y eso pues, genera que todo esté tarde luego, ¿no? Por ejemplo, en este proyecto de implementación de MTA, vemos que empezamos bien, luego esto se completó, pero con retraso, y eso genera que al final, pues esto se está ejecutando y está pronosticado que quede tarde por todo el retraso que se generó antes, ¿no? Entonces yo de un vistazo sé toda esa información solo viendo cuadrados y rombitos. Entonces es súper genial, es una visión súper genial de los proyectos.